Buenas tardes. Buenas tardes, Fray. Vamos a Buenas comenzar tardes, con esta clase el día viernes, hoy 13 de agosto, día en que se recuerda la conquista de Tenochtitlan. Hoy, hace, pues, ¿cuántos años? 1521. 500 años. Pues ya son 500 años de que cayó la ciudad de Tenochtitlan en manos de Hernán Cortés. Hoy, día de San Hipólito. Hoy, 13 de agosto, hace 500 años, recordamos la caída de Tenochtitlan en manos de Hernán Cortés. Y con ello la historia dio un giro, inconmensurable, porque fue un cambio definitivo en nuestra historia como nación, como país, como raza, como cultura, como etnia. Nos introdujo la conquista de los españoles, nos introdujo en la religión católica, nos introdujo en el sistema europeo central, de la mentalidad occidental, nos introdujo en el habla del idioma español. Entonces, pues, no todo fue pérdida, no todo fue tristeza, no todo fue desgracia. Si bien se recuerdan esas dos grandes matanzas, la que ordenó Hernán Cortés en Cholula y la que ordenó Pedro de Alvarado acá en el Templo Mayor, que fueron matanzas motivadas por el odio que sentían los españoles al culto de los dioses antiguos, de los dioses mexica. Esa fue la razón por la cual se realizaron esas dos matanzas masivas, que fue tal vez la cosa más atroz, y seguramente también la guerra con la cual Hernán Cortés ganó la ciudad de Tenochtitlan para el reino de los reyes católicos, Isabel la Católica y Fernando el Católico. Bueno, pues hoy recordamos esa fecha porque Hernán Cortés dedicó a San Hipólito esa iglesia que está en la esquina de Hidalgo y Avenida Reforma, a causa de que hoy, día de San Hipólito, él venció a las huestes, al ejército encabezado por Cuauhtémoc, y así tomó posesión de la ciudad de Tenochtitlan. Hoy hace 500 años. En 1521, el 13 de agosto, estaba Hernán Cortés, pues, venciendo a las tropas mexicas, y con ello tomó posesión del territorio, de la cultura, de las riquezas. En fin, hoy recordamos ese acontecimiento. Vamos pues a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, En la vida y en la muerte. vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ayer estuvimos mirando lo que dice el texto de Estéfano de Fiores acerca de esos autores de la época medieval, Hugo de San Víctor y luego Easmero y finalmente Duns Scoto, que fueron quienes pusieron las bases para comprender de qué manera podía argumentarse desde el punto de vista de la fe el hecho de que María Santísima hubiese sido concebida sin mancha de pecado original.
Eso ocurrió en el siglo XIII, allá en 1200 y tantos, y ya después el Papa Pío IX en 1864 proclama el dogma de la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción, que tiene que ver con la forma en la que los papás de la Virgen Santísima, San Joaquín y Santa Ana, concibieron a su hija, la Virgen Santísima. Sabemos que ellos, por un acto de amor, se unieron, eran ancianos, habían perdido las esperanzas de tener un hijo, pero Dios los miró con benevolencia y les concedió engendrar a esa niña hermosa, preciosa, la Virgen Santísima, quien sería Madre de Dios. Pues ayer veíamos cómo históricamente dentro de la Iglesia Católica se llevó a cabo las bases, se fundamentaron las ideas teológicas, los argumentos derivados de la Sagrada Escritura, para que a fin de cuentas el Papa pudiera declarar el dogma, la verdad relativa a la Virgen Santísima como concebida sin mancha de pecado original. Entonces, continuamos con esa explicación que tiene aquí el profesor de Fiores, en donde él habla de relatos acerca de María Santísima en los que podemos encontrar algunas descripciones de cómo la Virgen Santísima realizó milagros para los devotos de la Virgen, de modo que en esos relatos se descubriera la intervención de la Virgen María como aquella que promovía algún milagro, algún acontecimiento que no tenía ninguna otra explicación que la fe de los que fueron beneficiados por la Virgen Santísima. Y se llaman pues los miracula. En latín miracula es el plural de miraculum, que significa una cosa admirable, una cosa verdaderamente notable. Entonces, en la Edad Media también surge este estilo literario, género literario, que consiste en un breve relato de hechos maravillosos que se atribuyen a la intervención de la Virgen y que son capaces de fomentar la confianza en Santa María. El primero que consigna uno de estos miracula, es decir, relato de hecho maravilloso, en donde la protagonista más importante es la Virgen María, fue San Gregorio de Tours, que muere hacia el año 594, es decir, en el siglo VI, séptimo más bien, porque él escribió un libro que lleva el título Libro de los Milagros, y allí transmite algunos sucesos admirables considerados como los ejemplos, las narraciones más iniciales de esta producción literaria que se refiere a los milagros realizados por la Virgen Santísima. Estos relatos hacen que se conozca en el occidente, es decir, en el Imperio Romano de la zona dominada por Roma, los miracula hace que se conozcan en esa zona de occidente del Imperio Romano las leyendas bizantinas de la zona oriental del Imperio Romano, es decir, la zona dominada por, en esa época llamada Bizancio o Constantinopla, y con los otros tres patriarcados, Jerusalén, Antioquía y Alejandría, que son los cuatro patriarcados que forman parte de la Iglesia Católica Oriental Ortodoxa,
pero que forma parte de la Iglesia Católica en todo el primer milenio, hasta el año 1052. El Occidente y el Oriente estuvieron unidos bajo la autoridad del Papa de Roma, de modo que aquí en el año 594 encontramos pues todavía esa unidad geográfica, cultural, teológica, religiosa de la Iglesia Católica de Oriente, que está unida a la Iglesia Católica de Occidente. Entonces nos dice este autor, Gregorio de Tours, de un relato en donde se afirma que había un muchacho judío que fue salvado de las llamas por el manto de la Virgen, que en griego se llama Maphorion, el manto de la Virgen de la Teotocos, de la que lleva en su vientre al niño Jesús. Este joven judío que fue salvado de las llamas era hijo de un cristalero que junto con los demás jovencitos cristianos había recibido la comunión eucarística. Pero el padre, como era judío, el padre de este muchachito, se enteró de que su hijo había recibido la comunión eucarística del rito católico y como era judío, arrojó a su hijo a un horno encendido. Y acuden los demás cristianos y rescatan al jovencito, que sale ileso, sin golpes, sin quemaduras, de ese trance, de ese castigo que le había dado su padre de arrojarlo al horno encendido. Y cuando los jóvenes contemporáneos de este muchachito le preguntaron por qué las llamas no habían consumido su cuerpo, su carne, el joven respondió: la mujer que está sentada en un trono en la basílica donde yo recibí el pan eucarístico de la mesa del altar, la mujer que tiene en su regazo a un niño pequeño, me cubrió con su manto para que el fuego no me devorase. Es pues el testimonio de este joven, hijo de un padre judío, que había decidido recibir la Eucaristía y que a causa de esa decisión, su padre judío lo echó al fuego, a un horno encendido. Y al ser rescatado por sus compañeritos cristianos, pues relata que fue la Virgen, la mujer que está sentada en un trono. Me cubrió con su manto, es decir, el Maphorium, que era el manto de la Virgen, y que con esa acción de María, al ser cubierto este jovencito con el manto de María, pudo librarse del fuego de las llamas. Después tenemos otra leyenda que también relata otro milagro por medio de la cual la Virgen Santísima fue conocida en la época medieval. Se trata de una leyenda griega del siglo VII, es decir, estamos en el año 680, 690, en donde el patriarca de Constantinopla, un regente, un rey llamado Eutiquiano, hizo que se tradujera al latín esa leyenda del relato de que la Virgen también realizó un milagro y que se llamaba la leyenda de Teófilo. En esa leyenda de Teófilo, escrita por Eutiquiano en el siglo VII después de Cristo de Constantinopla, es traducida del griego al latín por un autor católico que se llama Pablo Diácono. Este relato del milagro de la Virgen Santísima, escrito por Eutiquiano, patriarca de Constantinopla en griego, fue un relato mariano muy difundido durante la Edad Media.
en donde se conmovía el corazón de los creyentes para que pusieran toda su confianza en la misericordia, en el poder de la Virgen Santísima, mejor de lo que habían podido hacerlo otros sermones acerca de María Santísima. En este relato de la leyenda de Teófilo, el autor Eutiquiano, patriarca de Constantinopla, se refiere a que un tal Teófilo, servidor del obispo, quien por humildad había rechazado cargos de mayor importancia, a ese Teófilo vicario se le priva de su anterior dignidad. Mientras se debate en la angustia de la desesperación por ser privado, este vicario del obispo llamado Teófilo se tropieza con un mago judío que lo convence que suscriba un pacto con el diablo a fin de recuperar ese tal Teófilo su honor y sus bienes que le habían sido quitados en esa época. Teófilo firma ese pacto y reniega de Cristo y reniega de la Virgen Santísima. Después, habiendo sido rehabilitado en su dignidad de vicario, todos lo honran y le temen. Pero Teófilo, arrepentido, es presa del horror al percatarse de que el poder del demonio estaba obrando sobre él, sobre un escrito que era la prueba del pecado que había cometido ese tal Teófilo. Entonces se le aparece la Virgen María a Teófilo, lo reprende por su comportamiento y él eleva una oración llena de confianza dirigida a la Virgen, mediadora entre Dios y el hombre. Y dice así la oración de Teófilo, que quiere resarcir su calidad de cristiano, de creyente en Dios, de discípulo de la Virgen. Dice así esa oración, que es el relato del Mirácula de Teófilo, escrita por Eutiquiano, patriarca de Constantinopla, pero traducida al latín, y que se difundió en la zona occidental del Imperio Romano hacia el siglo VII. Dice así esa oración que dirige Teófilo para recuperar su dignidad de hijo de Dios. Tú, oh Madre de Dios, haz que Satanás haga que sea ilegible el documento que he firmado de mi puño y letra y que constituye la prueba de mi grave pecado. Tal garantía en manos de él me infunde terrores de muerte. ¿Cómo has comprendido bien, Virgen Santísima, Madre de Dios? Te pido para que sustraigas el poder del maligno sobre mí. Me dirijo a ti porque sé que puedes hacerlo. En efecto, aquel ante quien las fuerzas enemigas se ven obligadas a ceder, te ha concedido ese poder, Jesucristo. Muestra tu poder, Madre mía, esperanza mía. Tú eres mi defensa, mi escudo. Despliega tu fuerza y muéstrate como valerosa protectora. ¿Me perderé? ¿Me salvaré? No lo sé. Lo cierto es que de todos modos seré considerado un fiel cristiano protegido por ti. La Virgen, después de asegurarle que hablará con su hijo, desaparece. Y al cabo de 3 días la Virgen vuelve a visitarlo y arranca de las manos de Satanás el documento que había suscrito este Teófilo y se lo restituye al devoto de la Virgen, y Teófilo quema ese documento en la iglesia en presencia del obispo y de todo el pueblo. De modo pues que aquí también vemos de qué manera la Virgen Santísima en la época medieval, en estos relatos que se llamaban Mirácula, ofrece la protección maternal
contra el mal, contra el maligno, contra las fuerzas tenebrosas, para rescatar a los que se arrepienten de su conducta pasada y vuelven a adorar al único Dios verdadero y a invocar a la Virgen Santísima. Esto pues es la forma en la que en la época medieval se tributaba veneración a la Virgen Santísima. Tenemos también otro ejemplo de estos Miracula, escrito por Beda el Venerable, quien era un monje que muere hacia el año 735. Beda el Venerable escribe otro testimonio de estos que se llaman Miracula, es decir, escritos en donde el fiel devoto de la Virgen recibe la protección de la Virgen Santísima ante el pecado, ante sus errores, ante sus decisiones equivocadas. De modo pues que Beda el Venerable afirma que había un clérigo de la ciudad de Roma que poseía muchas riquezas y que fue obligado por sus parientes a casarse también con una mujer muy rica. Después de la boda, el clérigo se retira para recitar uno de las horas en que los feligreses, los fieles cristianos, se dedican a la oración, la hora nona, es decir, la hora de las 3 de la tarde. Y allí el clérigo romano del que relata Beda el Venerable, este Miracula de la Virgen Santísima, el clérigo recita esa oración de las 6 de la tarde en una iglesita dedicada a la Virgen Santísima. Allí se le aparece la Virgen, quien revestida de esplendor le recrimina: tú que me has servido hasta ahora, ¿por qué me abandonas, desposándote con otra? No me dejes por una mujer mortal cuya vida es breve. Le recrimina la Virgen Santísima a este clérigo romano en ese relato de Beda el Venerable. Después de regresar a donde estaban los suyos, ese clérigo romano que se había desposado con una mujer que tenía muchas riquezas, hace que la mujer con la que se había desposado sea protegida por uno de sus parientes, y este clérigo romano se dirige a ver al Papa Céfiro, quien le ordena que se haga monje de aquella iglesia donde se le apareció la Virgen, para servir a Dios y a la Virgen que le había librado de los lazos del diablo. Es decir, no que el matrimonio que hizo este hombre con una mujer fuese pecado, sino que los lazos del diablo consistían en que este era clérigo, y siendo clérigo, pues no podía incurrir en el matrimonio. Por eso se le apareció la Virgen Santísima en esa pequeña capillita para decirle: tú que me has servido hasta ahora, ¿por qué me abandonas, desposándote con otra? No me dejes por una mujer mortal cuya vida es breve. Y así, este clérigo romano va a ver al Papa Céfiro, y el Papa Céfiro le ordena que se vuelva monje de esa pequeña iglesita donde se había desposado con la mujer rica, porque allí el Papa Céfiro le pedía a este clérigo romano que se dedicara a alabar a la Virgen Santísima y servir a Dios por medio del culto que ese clérigo romano podía ofrecer en esa capillita donde había cometido el matrimonio que no estaba permitido para los clérigos. De modo pues que aquí el
profesor de Fiores nos habla de otro relato de estos que se llaman Mirácula, escrito por Odón, abad de Cluny en el siglo X. En este otro Mirácula, el abad de Cluny, Odón, afirma que un joven que era un ladrón se había convertido y había ingresado a un monasterio. Y este joven, ladrón anteriormente, pero que había ingresado en el monasterio, ve que una mujer maravillosa se acerca a su lecho y le habla con confianza y le pregunta, ¿me conoces? Soy la Madre de la Misericordia. Al cabo de 3 días, ese joven monje que había sido ladrón y que estaba en el monasterio muere a la hora en que la Virgen había predicho. Aunque la Virgen le había dicho, soy la Madre de la Misericordia. Es decir, se presenta a la Virgen como aquella que va a rescatar su alma de las garras del demonio, porque antes era un ladrón, pero al convertirse va a vivir a un monasterio y allí la muerte lo sorprende en el día en que la Virgen le había predicho que iba a morir. Estos relatos, pues, de intervenciones milagrosas de la Virgen Santísima fueron muy comunes, muy difundidos en la época medieval por estos autores cristianos que nos ofrecen esa forma de devoción a la Virgen Santísima en esa época tan lejana como el siglo X después de Cristo. Estamos en el siglo XXI, entonces pues estos relatos estuvieron en boga hace 11 siglos, 1100 años o por ahí, 1000 años, en donde encontramos de qué manera la gente de esa época veneraba a la Virgen Santísima, puesto que la gente, los cristianos, los creyentes, que eran los protagonistas de los relatos de los Mirácula, recibían un beneficio acerca de su conducta como fieles cristianos, como fieles discípulos, recibían una protección maternal de María Santísima. Y así vemos que estos relatos de Mirácula, es decir, los milagros con los que la Virgen Santísima socorría a sus fieles devotos, tienen una difusión a lo largo del siglo VI hasta el siglo XV. O sea que la producción de estos relatos de los milagros que operó la Virgen Santísima duró aproximadamente 10 siglos, del siglo VI al siglo XV. Y dice el profesor de Fiores que hay unos 1783 relatos en los que la Virgen Santísima cubrió con su protección a aquellos fieles que se refugiaron bajo su manto amoroso, bajo su manto maternal. En el siglo XIII se multiplican estos relatos de los Mirácula realizados por la Virgen en favor de sus devotos, y así, para honrar a la Virgen, se le atribuyen un gran número de antiguas historias que se referían a Dios o a algún santo. En el siglo XIII, los relatos de los milagros de la Virgen llegan a ser una producción profusa, en donde los milagros que antes se le atribuían a otros santos o a Dios, en el siglo XIII se le atribuyen a la Virgen Santísima, y por ello hay una gran producción de estos relatos de las intervenciones de María Santísima en favor de sus devotos. En esa época comienzan a escribirse otros relatos que se expresan después en forma de poesía, no solo en forma de prosa. Tenemos en español a un autor, a varios autores. Entre ellos destaca Gonzalo de Berceo, que escribe también un libro
en donde relata los milagros de Santa María. Tal vez alguien leyó ese librito allá cuando estábamos por la secundaria, como ejemplo de la literatura española del siglo XIV, porque Gonzalo de Berceo muere hacia el 1264, es decir, en pleno siglo XIII, y su obra, Los Milagros de Santa María, se publican en el siglo XIII y XIV, y todavía hoy en la editorial Porrúa, aquí en México, se puede conseguir ese libro de Gonzalo de Berceo, que se llama Los Milagros de Nuestra Señora. Pueden ustedes también conseguir algún relato de esos milagros de Nuestra Señora en internet. Solo pongan allí Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora, y ya obtendrán algún relato escrito por este monje español del siglo XIV, que nos transmite a nosotros en la cultura española, cultura occidental en México, nos transmite los relatos de las intervenciones milagrosas de Santa María en favor de sus siervos. También Alfonso X el Sabio escribe 375 milagros de la Virgen María. Estos relatos llegan a hacerse célebres e influyen muy profundamente en la vida cristiana de los fieles discípulos de Jesucristo de aquella época del siglo XIII. De modo pues que ahí tenemos este testimonio de lo que nos propone el profesor de Fiores acerca de la Virgen Santísima, de la devoción a María Santísima en el siglo XIII, que como vemos no es cosa insignificante, puesto que hasta hoy en día ha llegado a nuestra historia, a nuestra vida, a nuestro acontecer cotidiano, esos relatos de los milagros que operó la Virgen Santísima para promover la devoción a Santa María desde el siglo XIII y hasta la actualidad. Les recomiendo que busquen ese libro de Gonzalo de Berceo, que se llama Milagros de Nuestra Señora, publicado por la editorial Porrúa, y allí encontrarán también muchos relatos de cómo la Virgen Santísima intervino